para atender esta convocatoria. Queremos platicar con ustedes que compartimos la preocupación que se ha generado en un importante sector de la población que, en la medida de sus posibilidades, pueden pagar la educación en instituciones privadas del nivel básico en el Distrito Federal y, producto de la crisis económica que hay en el país, este sector de la población se ha empobrecido paulatinamente. Es esta clase media baja, que en buena medida empieza a engrosar las filas de la pobreza. ¿Cómo no va a ser así? Si el año anterior el gobierno federal presentó una propuesta económica que precisamente a los sectores que más golpea es a esta clase media. Solo para recordar, el impuesto en el ICR del 28 al 30%, hay que agregar a esto el impuesto a los ahorradores que tienen la posibilidad para depositar 15,000 pesos mensuales, también hay un impuesto. A esto hay que agregar el impuesto en telecomunicaciones, el uso de celular e internet, que precisamente es este sector de la clase media el que hace más uso de él mismo. Por eso es de explicarse que el bolsillo de estas familias esté en verdaderos aprietos. Por esta razón, se percibe por lo menos incertidumbre en el programa de transporte escolar obligatorio en el Distrito Federal, y se ha generado alguna opinión pública en torno a este tema. Por eso queremos anunciar que vamos a solicitar hacer un alto en el camino en este programa para evaluar los aspectos positivos y también los aspectos negativos que se hayan generado por este programa en su aplicación, y a partir de ahí continuar con el mismo, o en su caso tomar algunas medidas correspondientes. De cualquier forma, la idea sería presentar una reforma al artículo 6º del acuerdo para controlar y reducir la contaminación atmosférica y congestionamiento vial producidos en las escuelas privadas y empresas en el Distrito Federal. En este caso, esta reforma, la idea es especificar causales de exención del programa de transporte escolar obligatorio en el Distrito Federal, de tal forma que en este artículo 6º estas modificaciones se tratan
de un esquema de extensión para los establecimientos escolares y empresas en que se aplica el programa respectivo. En el caso de los centros de estudio, las causas para esta medida podrían ser las siguientes: que previo a un estudio socioeconómico del solicitante arroje como resultado una incapacidad económica de incrementar el gasto educativo, en cuyo caso, de ser así, se clasificará conforme a los criterios de exención ya existentes. En su caso, se incorporará al programa de transporte escolar de la RTP, puede ser de forma gratuita, u otra opción, se incorporará al programa de transporte escolar de la RTP con un costo del 50% de descuento. La modificación también comprende que el solicitante tenga más de un hijo en el colegio y cumpla con los siguientes criterios: que el costo del transporte sea de los más elevados que se registren en el Distrito Federal, o bien que en el costo del transporte escolar por cada hijo represente el equivalente a una colegiatura adicional. También queremos en esta modificación que cualquier persona pueda solicitar, cuando así lo decida, se le aplique el estudio socioeconómico para ser beneficiado, o en su caso, la reducción del costo del transporte hasta el 50%, o bien la exención del mismo. Y por último, la idea es, en estas modificaciones, que el costo por el estudio socioeconómico será determinado por la autoridad competente. El propósito es que presentemos esta propuesta bajo la ruta parlamentaria correspondiente de la Asamblea Legislativa. Si todo marcha bien, la próxima semana le estaríamos presentando, cabildear con el gobierno del Distrito Federal, porque tiene que ver la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Transporte y Vialidad, en particular RTP, y de esta manera poder coadyuvar a que el noble propósito de este programa, que es ayudar a conservar un medio ambiente limpio y a facilitar la vialidad en el Distrito Federal, permanezca estos nobles propósitos, pero también que ayudemos a la economía familiar de este sector en el Distrito Federal, que, reitero, el empobrecimiento es producto de las medidas económicas antipopulares del gobierno federal. Es esto lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, antes de su receso de mañana y el viernes.